Estas son mis predicciones de los cuartos vuelta de la Libertadores 2025. Comenzamos con la serie entre Racing y Vélez, donde la Academia va a recibir al Fortín en la vuelta de los cuartos de la Libertadores en el Cilindro. Y aquí hay que ser claros, Vélez desperdició una brillante posibilidad de sacar ventaja. En el campeonato argentino está mejor que Racing, pero sin embargo en el partido de ida en Liniers, Vélez perdió en condición de local y eso es un pecado prácticamente capital en una serie como esta. Y a diferencia del torneo argentino, el Cilindro es una fortaleza en las competiciones Conmebol, cosa que evidentemente lo favorece a Racing, que en mi opinión es el gran favorito a clasificarse a las semis de esta competición, de esta Libertadores. Con lo que mi predicción, entiéndase mis porcentajes, queda distribuida de la siguiente manera. Le doy un 45% de posibilidades de victoria para Racing, un 30% para el empate, ambos resultados lo deja a la Academia en las semis de la competición, y un 25% de posibilidades para Vélez, de los cuales vamos a distribuir de la siguiente manera. Un 15% sería una victoria en favor del Fortín por un gol de diferencia, y un 10% por una victoria de 2 goles o más de diferencia que lo dejaría a Vélez en las semifinales. En caso de que lleguen a penales, le doy un 55% de posibilidad de victoria para Racing y un 45% para Vélez. La cosa en la tanda de penales para mí estará bastante pareja en caso de que se llegue la serie hasta ese punto. Y en caso de hacer un resumen de porcentajes global de quién tiene más posibilidades de pasar esta serie, le daría un 85% a favor de Racing contra un 15% a favor de Vélez. A la Academia le favorecen muchas situaciones y resultados, con lo que claramente es el gran candidato a pasar de fase. Ahora pasamos a la serie entre Palmeiras y River. Perder el partido de ida en condición de local en una serie de eliminación directa es prácticamente una sentencia de eliminación para cualquier club cuando se enfrenta a Palmeiras. Y la realidad es que River ha perdido en condición de local contra el Verdão, y de ahí la cosa está extremadamente complicada para los de Gallardo. Además, hay que mencionar de que Palmeiras junto a Flamengo son los dos mejores clubes de Sudamérica en este mismo momento, y que para más, Palmeiras definirá en condición de local la serie. Con lo que vamos a los porcentajes. Le doy un 50% de posibilidades de victoria a Palmeiras, un 35% para el empate y un 15% para River Plate, de los cuales vamos a distribuir de la siguiente manera. Le doy un 10% de posibilidades de que River gane por un gol de diferencia y fuerce la serie a la tanda de penales, y un 5% para que River dé un golpe de escena absoluto y gane el partido por 2 goles de diferencia o más. Pero eso sí, en caso de que lleguen a penales, la cosa cambia. River Plate, en mi opinión, es favorito porque tiene a Franco Armani en el arco y tiene buenos pateadores de penales. A esto sumale que River eliminó a Libertad en los octavos de final justamente por la vía de los 12 pasos, con lo que le doy, en caso de que lleguen a penales, claro está, un 65% de posibilidades en favor de River contra un 35% a favor de Palmeiras, con lo que dando un porcentaje general queda un 90% de posibilidades de que Palmeiras pase contra un 10% para River Plate. En el fútbol todo es posible y River puede dar el golpe, tiene con qué, pero la realidad es obvia, la cosa está extremadamente complicada para el millonario. Ahora pasamos a la serie entre el Sao Paulo y la Liga de Quito. Y la realidad es que el equipo ecuatoriano hizo lo que tenía que hacer en condición de local. Ganarle al Sao Paulo por una diferencia bastante importante. 2 goles de diferencia le dan grandes posibilidades al equipo ecuatoriano de la Liga de Quito
de pasar a las semifinales. Y la realidad es que en el partido de vuelta, la Liga de Quito va a tener que aguantar a un Sao Paulo que va a ser mucho mejor que en la ida, que para más el partido se jugará en el llano, en el Morumbi, en la ciudad de Sao Paulo. Y objetivamente para mí, Sao Paulo, o mejor dicho, Sao Paulo es mejor equipo que Liga de Quito, aunque la diferencia no es tan grande que digamos. Ahora pasamos a los porcentajes. Le doy a la Liga de Quito un 5% de posibilidades de victoria en el partido contra el Sao Paulo, un 20% de posibilidades de empate, cosa que evidentemente lo favorece al equipo ecuatoriano, y además le doy un 30% de posibilidades de derrota por un gol de diferencia, con lo que Liga tiene claramente 3 resultados a su favor. Ahora bien, le doy un 30% de posibilidades a que el tricolor paulista gane por 2 goles de diferencia, llevando la serie a los penales, y un 15% de posibilidades para que el Sao Paulo gane el partido por 3 goles de diferencia o más. En el caso de que la serie se defina por los penales, ahí sí, el equipo brasileño es ampliamente favorito, no solamente porque ha tenido un arquero que ha atajado penales claves, sobre todo frente a Atlético Nacional, y porque ya tiene la experiencia de eliminar a un club por la tanda de penales en esta misma Copa Libertadores. Entiéndase, se cargó a Atlético Nacional de Colombia en los octavos de final, por penales en el Morumbi, con lo que en ese caso le daré un 70% de posibilidades de victoria al Sao Paulo contra un 30% de Liga de Quito. Y ahora bien, pasamos al porcentaje general, y acá le doy un 60% de posibilidades a favor de Liga de clasificación contra un 40% del Sao Paulo. La verdad es que Liga tiene muchos marcadores y muchos resultados a su favor, y es un equipo que ya ha demostrado hacer bien las cosas. De hecho, en su última visita en Brasil perdió solamente por un gol de diferencia ante el Botafogo, con lo que personalmente le doy un poquito más de posibilidades a favor del equipo ecuatoriano. Y finalmente llegamos a la serie entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. La verdad es que el equipo argentino la sacó muy barata en el Maracaná. Parecía que Flamengo le iba a hacer una goleada histórica, pero finalmente terminó perdiendo por un solo gol de diferencia. Para más, el pincha va a definir en condición de local en La Plata la serie. Pero también hay que decir una cosa: Flamengo, objetivamente hablando, hoy en día es el mejor equipo de Sudamérica, debido a que es el líder de la Liga Brasileña de Primera División, que es por lejos la mejor liga de Sudamérica, con lo que las diferencias de nivel entre ambos equipos es bastante importante, sumado a que Estudiantes está luchando por uno de los últimos cupos para la clasificación de los octavos de final del torneo argentino Clausura. Ahora vamos a pasar a los porcentajes. Le doy un 40% de posibilidades a que el partido termine empatado, un 30% de posibilidades a favor de la victoria del Flamengo y un 30% de posibilidades a favor de la victoria del equipo local. De esos 30%, le doy un 15% de posibilidades de que Estudiantes gane por un gol de diferencia y fuerce la serie a los penales, y doy otro 15% de posibilidades en favor de Estudiantes a que gane el partido por 2 goles de diferencia o más. Esto se debe principalmente a que Flamengo tiene una especie, o podría tener una especie, de miedo escénico debido a las últimas 2 eliminaciones inesperadas que tuvo en las últimas 2 ediciones de la Copa Libertadores. Ahora, si la serie se define por la vía de los penales, para mí Estudiantes de La Plata es claro favorito a pasar a semifinales. Esto se debe a que va a definir de local y que Flamengo seguramente va a tener esa especie de miedo escénico, sumado a que el pincha estará seguramente embalado. Todo ello, la situación anímica y el hecho de jugar de local, le da un porcentaje del 70% a favor de Estudiantes para ganar en caso de que la serie se defina en los penales
y un 30% para el Mengão. Ahora bien, si vamos a los porcentajes generales, yo le doy un 75% de posibilidades de clasificación a Flamengo contra un 25% en favor de Estudiantes. Esto se debe principalmente a la diferencia de calidad existente entre ambos equipos. Flamengo, en mi opinión, le saca una gran diferencia a Estudiantes en calidad de los futbolistas, pero en un partido todo puede pasar y Estudiantes podría dar el golpe y meterse a semifinales. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video. La música que usé en el mismo voy a dejar en la descripción los enlaces para que escuchen la música, que la pasen muy bien, que tengan un buen día, una buena noche. Nos vemos pronto en un nuevo video. Cuídense.